Bueno, y ahora vamos con la primera entrevista que tiene que ver con el cine. Quiero decir algo antes de esta entrevista porque, bueno, ayer fue 24 de marzo, otro 24 de marzo en el país, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y creo que claramente no es casual algunos de los estrenos que renovaron las pantallas en el país, y tampoco es para nada casual la elección de las películas y las entrevistas que vamos a hacer en el día de hoy. Y vamos a empezar con uno de los estrenos, que es Camuflaje. Ya lo veo conectado por la plataforma de Zoom a su director, Jonathan Perel. Jonathan, buenas tardes. Javier Lucy acá en el piso de Cinefilia. Hola Javier, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Por favor, un gusto. Vamos a hablar un poco de Camuflaje. Digamos, nosotros, claramente tu filmografía, desde El Predio, 17 Monumentos, Responsabilidad Empresarial, empezás a tratar de demostrar y visibilizar algunas cuestiones que tienen que ver con la dictadura, que tienen que ver con las complicidades civiles y empresariales, que tienen que ver con otra mirada más allá de alguna forma de la militancia. Y elegí para eso una forma de distanciamiento muy interesante para que le permita al espectador reflexionar. A partir de eso, digo, aparece Camuflaje, que me parece que en ese encuentro con Félix Brusone algo también ocurrió en tu cine, ¿puede ser? Sí, a ver, no caben dudas que quien conoce mis películas anteriores ve Camuflaje y bueno, hay como una cantidad de sorpresas y novedades, sobre todo que hay una cantidad de diálogos y de movimientos de la cámara que no venía viendo. Y yo creo que en gran medida es la figura de Brusone la que viene a aportarle a esta película ese nivel de, digamos, de fantasía y de delirio y de personajes así tan llamativos y hasta ficcionales también, si uno quiere. Seguro que tiene que ver con eso. Yo creo que hay puntos de contacto muy evidentes con mis películas anteriores, que tienen que ver con el uso del tiempo en el cine, con cómo se hace el tiempo sensible en la película y mis ideas bueno, de cómo construir una obra que sea porosa, que sea abierta y que exija como cierto trabajo del público junto con la película, pero al mismo tiempo, como vos decís, aparece como una cuestión así de una narrativa muy alocada que venía no solo de la novela Campo de Mayo de Brusone, sino de todos sus libros. Siempre tuvo como esa Sí. estructura así de que empieza como si fuese un documental o un trabajo de campo muy minucioso y a medida que sus libros avanzan se van volviendo muy delirantes, sobre todo. Este, y de alguna forma la película buscó ser fiel a esa narrativa y arranca ahí con lo más documental, digamos, la escena de él con su tía, lo más íntimo, y al final de la película uno ya no sabe lo que está viendo, ya no sabe si creer en esos personajes, si será todo actuado, será verdad, y ese estatuto así como no tan rígido entre lo documental y la ficción, yo creo que viene en gran parte sí, inspirado por la presencia de Félix en la película. Decimos para los que no sepan, Félix Brusone es un escritor, además hijo desaparecido, escribió Los Topos, escribió Arrefondo, digo, entre otras tantas obras, y acá de alguna manera su nombre es una realidad, pero creo que como vos decís hay algo acá también que se cuela y es un personaje, Félix Brusone, pero digo, no un personaje, el personaje Félix Brusone, no la persona Félix Brusone, a eso quiero referirme. Claro, es que pasan las dos cosas. Félix escribe este libro, que es la película también, basado en su historia personal, que es que él se compró una casa en Campo de Mayo, y a 4 cuadras de la entrada de la guarnición militar, y después de mudarse a la zona, descubre por el testimonio de una sobreviviente que su madre fue vista por última vez en el centro clandestino que funcionó dentro de Campo de Mayo, información que él no tenía cuando decide comprarse una casa ahí. A partir de ahí, Brusone empieza a escribir y a investigar sobre el tema y finalmente termina siendo una novela, pero mucho antes de hacer la novela, cuando ese texto era un manuscrito, él me lo acerca y me dice, él pensó, esto puede ser una película de Perel, porque él conocía, como yo venía trabajando, los sitios de memoria, los lugares que funcionaban como centros clandestinos, y me acerca el libro y me dice, Johnny, fíjate si te interesa esto para hacer una película. Lo que no sabía es que yo le iba a pedir que él interprete efectivamente al personaje principal, que es este corredor, que como vos decís, está basado en su biografía, pero Félix no es un corredor, Félix no sale a correr, ni hace todas esas incursiones que el personaje hace a Campo de Mayo, y en la película interpreta a ese personaje, pero bueno, es él, y había que hacerlo de verdad, porque nosotros entramos de verdad a Campo de Mayo, nos metimos a correr de Sí. verdad, o sea, todo lo que él había escrito para una novela es pura ficción, de golpe se cruza con una película donde
parecería que había que hacerlo de verdad, de a de veras, ¿no? Eso me parece súper interesante, ese cruce entre la ficción y la realidad, cuando la realidad además se convierte en ficción en la literatura, pero se vuelve ficción en el cine. Digo, esos cruces más que interesantes. Vos hablabas, porque digamos también, como dije en el comienzo, esta película de Jonathan Perel no parece una película de Jonathan Perel, pero es una película de Jonathan Perel claramente también. Digo, vos hablabas del tiempo, también está el espacio, también hay algo ahí con los lugares, con lo que quedó de esos lugares y cómo ahora están siendo transitados, ¿no? Sí, sí, siempre mis películas se trataron de volver a los sitios en presente y ver cómo hacer hablar a esos sitios en presente. No hay nada en el lugar que nos cuente lo que pasó y hay que ver qué estrategia narrativa uno puede establecer para que el espacio de memoria diga algo. Todo eso vuelve a suceder, como en mis películas anteriores, en Campo de Mayo. Esto que decimos del tiempo, para mí tiene que ver con que uno entra a estos espacios a esperar que fantasmas se aparezcan. Mm. Y eso requiere el tiempo. Uno no va y el fantasma está ahí. Es como en Hamlet. Uno va a la noche, a la explanada, a esperar que el fantasma aparezca. Eso no se puede apurar y solo se puede hacer dedicándole tiempo. Yo lo venía haciendo muy solo eso. Filmaba mis películas sin ningún tipo de equipo técnico ni nada. En Camuflaje hubo un equipo técnico muy mínimo. Éramos 4 o 5 personas. Pero bueno, aparece esta compañía de Félix que volviendo a Hamlet, Hamlet tampoco va solo a la noche, ¿no? Le pide a Horacio que lo Que lo acompañe. O sea, esta acompañe, idea de claro. ir acompañado al encuentro de los fantasmas, y los fantasmas aparecen y cuando aparecen piden venganza, ¿no? El fantasma en algún momento se muestra y lo que viene a pedir es que haya venganza. Así que sí, a mí me interesan mucho más las continuidades que hay entre esta Exacto. película y las anteriores, que sobre todo tienen que ver con hacer un cine que no sea un cine ni industrial, ni de entretenimiento, ni didáctico, sino que sea un cine, digamos, mucho más activo y con una voluntad de, no solo de que el espectador tenga que participar en la construcción del sentido y que no esté todo dicho, sino concretamente hacer cine creyendo que podemos cambiar el mundo. Digo, si yo no creyera que podemos cambiar el mundo, no haría cine. Y nosotros miramos el pasado y miramos hacia la dictadura, no porque estamos anclados, que no podemos dar vuelta a la página y todo eso, no, porque miramos para atrás para discutir el presente y el futuro nuestro como sociedad. Entonces, realmente yo creo que hacemos películas para discutir el presente y pretender y querer cambiar el mundo. Así que todo eso yo creo que se repite respecto de mis películas anteriores. Esta es sorprendentemente llena de personajes. Esa sería como la diferencia. Llena de personajes, porque ahí en ese cruce, digamos, en ese que acá no se da paso a paso, sino que se da corriendo en todo caso, pero Félix se cruza con vecinos, con agentes inmobiliarios, con una chica que vende tierra de Campo de Mayo a los turistas, así como se ha vendido pedacitos del muro de Berlín también para que queden puestos Ujú. en alguna repisa y uno se sienta más cool, ¿no? Y más partícipe de la Sí, sí. historia en algún punto. Digo, se cruza, además, bueno, como vos dijiste en el comienzo, se cruza con su tía, se cruza con alguna sobreviviente también de ese campo de concentración. Digo, la realidad y la ficción, que quizás no es ficción, pero suena ficción otra vez, esta cosa de la docuficción tan maleable, tan voluble, tan que se mezclan y que no encontrás dónde termina uno y dónde empieza el otro, es como moneda corriente en este camuflaje. Ujú. Sí, sí, tal cual. De hecho, la investigación que hicimos para juntar o encontrar a todos estos personajes fue posterior al libro de Félix. Si uno lee la novela Campo de Mayo, va a ver que la estructura y el personaje principal del corredor es el mismo, pero se encuentra con otros personajes en la novela. Y uno va a ver la película y reconoce al personaje principal, pero todos estos que vos nombraste son personajes nuevos encontrados para la película. Por supuesto, no hay que creer en todos, la mayoría digamos que son verdaderos y quizás alguno no, pero eso es lo interesante, que uno deja de saber cuáles y cuando descubre que uno es un poco más falso que los otros, empieza a dudar de los anteriores. Y la película, mostrando ese abanico de puntos de vista, pretende admitir que no hay una mirada única sobre cómo es Campo de Mayo, qué fue Campo de Mayo, qué se puede hacer en Campo de Mayo. Digamos, es algo que es poroso y que está abierto y que la película expone múltiples puntos de vista, pero también para que la audiencia venga como a traer uno nuevo y construya con el visionado de la película su propia idea de qué podría ser ese lugar, cómo podría ser ese lugar. Quiero recuperar esta idea del fantasma porque lo que te quiero consultar es cuando estuviste ahí, qué era lo que te pasaba. Porque uno cuando recorre la ESMA
y si la recorres, si te quedás en algún tiempo en el que este otoño que ha comenzado, digo, donde empieza a oscurecer más temprano, hay algo de una energía que te atraviesa y que te deja después muy pesado, una cosa muy densa que ocurre. ¿Ocurre eso así también? Yo no he recorrido. ¿Ocurre también en Campo de Mayo? Mira, sí, ocurre y es muy difícil de explicar esto que vos estás diciendo. A mí también me pasa, porque hay una contradicción. Uno entra a estos lugares, entra a la ESMA o entra a Campo de Mayo, y es un lugar en lo visual común y como cualquier otro, incluso lindos, digamos. Campo de Mayo es un lugar sumamente bello y atractivo, es un bosque espectacular. Mm, La ESMA tampoco tiene mucho, porque uno entra y es una escuela o un hospital como podría ser cualquier otro. Y sin embargo, pasa esto que vos decís, que uno sale cargado de una energía que uno necesita llegar a su casa y ir a bañarse. ujú. A mí eso es lo que me pasaba cuando iba a la ESMA, que fui muchísimo, filmé 2 películas en la ESMA, recorrí centros clandestinos de detención por todo el país, digamos, Sí, he recorrido muchos. Y en Campo de Mayo efectivamente pasa lo mismo, incluso diría que un poco más, porque Campo de Mayo está habitado por militares. claro. Estamos acostumbrados a entrar a sitios de memoria que han sido de alguna forma transformados en un museo, en un espacio para visitar. Campo de Mayo estamos entrando sin permiso, escuchando la presencia de los militares porque están en operaciones, porque vuelan los helicópteros, porque hacen, no sé, prácticas de tiro que se escuchan a lo lejos. Vaya a saber uno qué hacen los militares hoy por hoy, pero se vuelve como doblemente fantasmática esa presencia, porque uno sabe dónde está y al mismo tiempo los milicos siguen estando ahí y no lo quieren largar. El otro día, el 24, creo que fue que Alberto fue a Campo de Mayo a anunciar que se va a armar un Sí, sitio de memoria. sí, Pero bueno, los militares siguen ahí, se va a armar algo en paralelo, ¿no? claro. Digamos, a la presencia de los militares. Y ahí está eso que decías de las continuidades, ¿no? La otra vez también tenía posibilidad de hablar sobre un libro que salió recientemente, Historia de la última dictadura argentina, de Gabriel Águila, donde uno entiende por qué tiene que seguir, a pesar de que te dicen otra vez este tema, otra vez esto, Ujú. digo, porque las continuidades, Operativo Independencia, los voceros periodísticos que todavía siguen siendo presidentes de las asociaciones periodistas, me estoy refiriendo a Joaquín Morales Solá, digo, Ujú. gente del Operativo Independencia, Domingo Bussi, encargado del operativo, que después se termina convirtiendo en un gobernador de la dictadura de Tucumán, donde vemos a su hijo aliado en una alianza política con Javier Milei. Digo, las continuidades son evidentes, no tenemos que ver que hay cosas que continúan siendo y es necesario seguir hablando. Estoy totalmente de acuerdo, digamos, esta idea de hubo otra película sobre la dictadura, para mí es absolutamente necesario que sigamos haciendo películas sobre la dictadura. Te sumo a la lista esa, que el otro día se muere Blaquier Sí, y Horacio Rodríguez Ladreta, entre muchos otros, pero jefe de gobierno de la ciudad, publica un aviso fúnebre de Blaquier, ¿viste? También te puedo decir los subsidios que le dio el gobierno de Alberto a Ledesma, pero bueno, sí, no importa. sí. Este, Todo lo que pensamos que conseguimos en materia de derechos humanos, de construcción de memoria, es muy frágil, muy inestable, y lo tenemos que defender a capa y espada día a día. Te cambia el gobierno y te empieza a revolear 2 por 1, prisiones domiciliarias. El O curro sea, de los derechos nada, humanos, antes de que... ni Sí, eso, hoy, ayer de vuelta el tema de los 30.000 y la otra vez. discusión sobre el número. El territorio de la memoria es muy frágil, muy pantanoso, no se puede pisar firme y todo lo que pensamos y logramos es muy provisorio, inestable y tiene que ser defendido día a día. Así que cuando a mí me dicen de vuelta otra película sobre la dictadura, yo voy a seguir haciendo películas sobre la dictadura. A mí esta idea de asediar y seguir dándole vueltas a un tema y el tema es algo que yo no voy a poder agotar nunca porque tiene un punto ciego que te escapa. El horror no se puede narrar y Ujú. siempre se me va a escapar, pero uno sigue dándole unas vueltas como espiraladas que cada vez se acerca más y trata de rozarlo más, sabiendo y admitiendo y dando cuenta en las películas que hay algo que escapa y que no va a ser posible contarlo, ¿no? Pero bueno, en la insistencia, por lo menos uno siente que cada vez se acerca un poco más. Sí, totalmente, porque además es eso, ¿cómo se hace la representación del mal? Digo, hay bibliotecas y bibliotecas diciendo guarda con cómo mostramos las cosas que mostramos, pero también es necesario seguir abriendo determinados espacios para discutir, para debatir y para poner sobre la mesa determinadas cosas que parece que no se vieran o que empezamos a olvidar, porque también tiene que ver con el tiempo. Digo, no es muy lejos, pero estamos también alejándonos del tiempo. Hay generaciones que no vivieron y que eso lo van Ujú. a tomar a través de las representaciones artísticas
Digo, en este caso, películas o documentales, libros, literatura, música, canciones que reflejen eso, o a través de un libro de historia también. Entonces, me parece que ahí también empieza a verse cómo cuento esto a generaciones que no la vivieron para nada ni de cerca. Ujú. Sí, sí, es esa idea de interpelar a nuevas generaciones. También tiene que ver con esto que decía de que el espectador es quien termina completando el sentido de la obra y construir películas o obras en general, digamos, de lo que fuera, que convoquen al espectador y que tengan esta apertura de que la construcción del sentido sea conjunta. Después hay límites, obviamente. El otro día me preguntaban por la escena final, ¿no? Esta maratón Sí, de obstáculos que se corre adentro de Campo de Mayo y donde el personaje de Brusone participa de la maratón y, bueno, como que era muy polémica la escena. A mí es una escena muy potente, sí, pero cuando discutíamos los asados en la ESMA, por supuesto que no se pueden hacer asados en la ESMA. Ahora, si yo pudiera filmar un asado en la ESMA y ponerle una película para discutir si se puede hacer o no un asado en la ESMA, es probable que lo hiciera. sí. Y después hay otros límites, por ejemplo, en la escena esta que te cuento de la maratón, uno de los obstáculos era un alambrado electrificado que había que cruzarlo por debajo, que tenía, por un lado, todas las connotaciones horroríficas respecto de la tortura y de la picana, pero al mismo tiempo, ¿se acuerdan el artículo de Daney De famoso, el Daney, Traveling claro. de Capó, donde Exactamente. uno se quiere escapar de un campo de exterminio y muere electrocutado en el alambrado, y la cámara hace un traveling hacia adentro? Sí, Ese traveling es lo que no se puede hacer, exacto. decía Daney, lo abyecto, Lo ¿no? abyecto, Bueno, exactamente. Rivette en realidad. Entonces ahí estaba el límite. Bueno, vamos a filmar esta maratón de obstáculos delirante sucediendo dentro de Campo de Mayo, vamos a inscribir a Brusone como un participante, pero no vamos a poner en la película la escena del alambrado electrificado porque ahí ya hay un límite de lo abyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede mostrar y qué no? O hasta dónde uno está dispuesto a tomar qué riesgos y cuáles no en el cine, ¿no? Y todo esto tiene que ver con esto que decías vos, de cómo encontrar estrategias narrativas que interpelen a generaciones nuevas, que llegue a esos que no conocen necesariamente lo que está pasando. Totalmente. Y a partir del estreno de Camuflaje, hay una retrospectiva en la Lugones de tu obra, digo, ahí hay todo un conjunto que el que no haya visto o haya visto alguna u otra en los estrenos o en los festivales, porque muchas de tus pelis también estuvieron en Bafis, en festivales, digo, ahí tienen la posibilidad de ver todo el conjunto. Eso, ¿cómo lo vivís? No, a ver, me llena de orgullo, me parece un reconocimiento muy, qué sé yo, me pone muy contento, pero además me parece una oportunidad fantástica, porque como vos decís, la mayoría de mis películas se dieron en muchos festivales y se estrenaron en Argentina, en el Bafisi, en algún otro museo, centro cultural, pero no tuvieron estrenos así, llamémosle comerciales en sala, simplemente porque hice el esfuerzo de estrenar la primera, que fue El Predio, y fue tan titánico y tan difícil que las demás películas ni lo hice directamente. Yo ya pasaba a filmar la película siguiente. Mm. Y bueno, y ahora en la Lugones, hasta esta semana que empieza, se dan todas las películas. Cualquier horario que vayan a las Lugones van a tener que ver una película mía. Así que a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, alguna película de Perel van a encontrar hasta el viernes, creo. Exactamente, ahí se estrenó Camuflaje, la semana que viene, creo que de miércoles, sí, a viernes, como vos decís, van a estar en la Lugones toda tu filmografía. Invitamos ya, desde ya, a todos los espectadores, a todos los oyentes de Cinefilia, a que vayan a encontrarse con nosotros, con lo que vivimos, con lo que tenemos que tratar de seguir discutiendo, debatiendo, pensando, reflexionando al respecto, que tiene que ver con eso que nos atravesó directa o indirectamente, claramente. Así que, Ujú. Jonathan, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Muchas gracias a ustedes. Un Hasta la abrazo. próxima. Y vamos a ir a nuestro siguiente tema musical, que es Dancing in the Crowd, de Dire Psder, de la serie que se estrenó de Amazon, El Enjambre, Obsesión Asesina.